En este ejemplo, presentamos un flip-flop tipo D conectado para mostrar su operación básica. Observen que un flip-flop D, tal y como lo pueden consultar en su libro, presenta a la salida lo que se encuentra a la entrada, cuando se presenta el pulso de reloj. O sea, si ponemos un 1 a través de este apagador en la entrada D y después simulamos un pulso de reloj con este otro apagador a la salida Q obtendrá un 1 y por lo tanto el LED se enciende. Si ponemos ahora un 0 y simulamos el pulso de reloj con este apagador, entonces el flip-flop almacenará un 0, presentando a la salida el 0 y manteniendo apagado el diodo LED. Observe la conexión que hemos realizado, ya que las entradas de SP siempre están puestas al positivo, es decir, que ambas están puestas a 1. Cuando se cierra el apagador, se ponen a 0 o a tierra. En esta tablilla de prototipos, hemos alambrado el circuito que presentamos anteriormente. Está formado por un circuito integrado 74 LS73 y está básicamente formado por dos apagadores que controlan la entrada D y la entrada de reloj CP. También cuenta con dos diodos LED conectados a las salidas. Uno se enciende cuando se presenta el estado alto y el otro se enciende cuando el flip-flop se encuentra en el estado bajo. Comprobaremos la manera en que opera este circuito manipulando los interruptores antes indicados. Si oprimimos el interruptor que controla la entrada D, observe que los LED no presentan ningún cambio. Ponemos a 0 la entrada D, pero enviamos un pulso de reloj. Observe que la transición hace que el flip-flop se ponga en estado 0. Ahora bien, si mantenemos en 1 la entrada D y aplicamos un pulso de reloj, observe que el flip-flop pasa al estado 1. Si a los flip-flops se les aplica pulsos de reloj manteniendo el estado 1 de entrada a la compuerta D, el LED rojo se mantiene encendido, pero si se oprime la entrada D sin que existan pulsos de reloj, observe que no sucede ningún cambio hasta que llega el pulso de reloj. Recuerde que el LED en rojo indica el estado 1 y que el LED amarillo indica el estado 0. Y ahora cambiamos. Recordemos que los apagadores están conectados a las entradas D y CP del flip-flop. El interruptor de color verde controla la entrada D y el interruptor rojo controla la entrada CP. Los pulsos de reloj en los circuitos secuenciales permiten sincronizar la operación de estos. Un circuito de reloj se forma de diversas maneras. Puede estar integrado por dos transistores en configuración de oscilador estable, o se puede construir a través de dos compuertas y un grupo de capacitores, o la manera más sencilla y más estable, que es utilizando un circuito 555 en configuración del oscilador estable. Observe que en la figura que mostramos del circuito básico, representativo 555, las entradas están conectadas a una red de resistencias y capacitores llamada red RC, la cual permite controlar el tiempo de ancho de pulso y de ciclo de servicio en la salida. A partir de la terminal 3 se obtienen los pulsos de salida variando el potenciómetro conectado a la terminal 7. Se modifica la frecuencia de los pulsos de salida. Este es un circuito clásico que encontraremos en los sistemas digitales más sencillos. Existen versiones de osciladores conformadas por circuitos con cristal para equipos en donde se utilizan microprocesadores, y conocer la utilización del 555 nos dará una amplia experiencia para entender esta operación. Este es el alambrado del circuito oscilador que presentamos en el esquema anterior. Observe que está conformado por un capacitor electrolítico, por una resistencia variable llamada preset, y a la salida hemos colocado dos LEDs que nos permiten observar los estados 1 y 0 de la salida del oscilador. Nosotros podemos controlar la frecuencia de salida del circuito mediante la red RC, formada por el capacitor y el preset. Si modificamos el valor del preset, entonces podemos aumentar la frecuencia de operación. De igual forma, podemos reducir su frecuencia. Recordemos que los pulsos de reloj nos permiten sincronizar los procesos que realizan los circuitos secuenciales. De otra manera, los circuitos estarían trabajando de forma asincrónica y se producirían efectos indeseables en la operación de los circuitos.
Veamos un ejemplo para tener una idea más clara de las operaciones de los circuitos. En las computadoras, estos circuitos permiten sincronizar las operaciones que realizan, y así tenemos relojes de 150 MHz, 200 MHz y hasta 300 en las computadoras más modernas. En este oscilograma, presentamos los pulsos de salida de la terminal 3 del oscilador 555. Observemos ahora que hemos colocado un osciloscopio a la salida del oscilador, que muestra la señal que entrega su salida. El osciloscopio está en la posición 2 volts por división. Si observamos la gráfica que nos muestra los pulsos de salida, estos son cuadrados y ocupan dos líneas. Por lo tanto, el ancho de los pulsos es de 4 volts, un nivel óptimo para TTL. Es importante hacer notar que el 555 es un oscilador que puede ser utilizado con circuitos TTL, es decir, para niveles lógicos de 5 volts y con CMOS para niveles lógicos de 12 volts. Ahora cambiaremos la entrada del osciloscopio hacia la terminal 2, en donde se encuentra conectado el capacitor de carga. Esto nos permitirá ver en el osciloscopio la señal de carga y descarga que permite generar los pulsos de salida del oscilador. Observe que la señal de salida que obtenemos de la terminal 2 del oscilador 555 tiene forma de diente de sierra. Durante las subidas de la señal, el capacitor se carga. Durante la bajada de la señal, el capacitor se descarga. La velocidad de carga y descarga del capacitor define la frecuencia de salida y al mismo tiempo está definida por los valores de la red formada por el preset y el capacitor. Cuanto más grande es el capacitor, más tiempo tardará en cargarse. Al aumentar la resistencia del preset, el tiempo de carga del capacitor es mayor. Observe que, en el oscilograma, la pendiente de carga del capacitor es más pronunciada, por lo que a este le lleva más tiempo cargarse y el tiempo de descarga es más corto. Por lo tanto, el efecto final en el circuito de salida es que la frecuencia del oscilador disminuye. En resumen, podemos decir que al aumentar la resistencia del preset, la frecuencia disminuye, y al reducir el valor de la resistencia del preset, la frecuencia aumenta. Con esto, podemos controlar circuitos de tipo secuencial y programar frecuencias específicas, según las necesidades de los propios sistemas que usted utilice. Si aumentamos el valor de la resistencia del preset, observamos que la frecuencia disminuye. Esto es debido a que en la red, el condensador tarda más tiempo en cargarse y en descargarse.